¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica, que es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a comparar cuáles han sido los logros y los avances que se ha tenido en materia de igualdad, de derechos de las mujeres, que bueno, debemos de reconocer que ha habido avances importantes, el derecho al voto, a la educación, a la igualdad ante la ley, pero sin embargo sigue habiendo muchas mujeres que haciendo el mismo trabajo ganan menos dinero que los hombres. Hay muchas mujeres que siguen siendo discriminadas, no hay los mismos espacios en la política, por ejemplo, y aun cuando compiten por un mismo trabajo con más capacidades, mejor currículum, las mujeres se han visto desplazadas. Y ante eso siempre ha habido mujeres que luchan por la igualdad y por los derechos. Y me da muchísimo gusto el día de hoy que esté aquí con nosotros la doctora brasileña Alice Benchini. Muchas gracias por estar aquí en Visión Académica, así como también una doctora que nos ha acompañado ya en la tercera ocasión, la doctora Carmelita Chávez. Gracias por venir el día de hoy con nosotros. Y bueno, aquí se ha movido mucho el asunto de la igualdad de oportunidades, ¿no? Ya el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para buscar este tema de la paridad, le da el primer lugar de las listas plurinominales para los puestos de representación proporcional en el Congreso del Estado, que todas las listas sean encabezadas por mujeres. Eso ha generado polémica, ¿no? Hay quien dice que eso nada más es darle la vuelta al reloj de arena, ¿no? Y que buscar que las mujeres tengan más derechos que los hombres. Yo no lo veo así. Yo veo que las mujeres buscan que con estas acciones afirmativas lleguemos a la igualdad. ¿Cuál ha sido la experiencia que se ha tenido en Brasil para lograr este tipo de cosas? Quiero dar un dato. Mientras en Brasil la mujer ya votó en 1932, sí. En México lo logramos hasta 1953, sí. Pero en Uruguay fue en 1908. Entonces, siendo del mismo continente, estando muy cercanos, los derechos de las mujeres han avanzado en diferentes etapas, con otros ritmos y con otras realidades. Sim, eu creio que é importante começar com uma pesquisa que analisa 144 países no mundo e nesses 144 países, Brasil e México aparecem numa situação muito complicada, muito grave, muito preocupante no que se refere à igualdade entre homens e mulheres. Brasil está na posição 90 dentre os mais desiguais e México está na posição 81 entre os mais desiguais. Então, me parece que tanto México quanto o Brasil é muito preocupante a situação. Não hemos avançado. O sea, temos lugar 90 e 81. Sim. 81 México, 90 Brasil. Entonces, dentro dos países más desiguales. No podríamos estar orgullosos de estar en esos lugares. La desigualdad tiene que ver en este estudio únicamente entre hombres y mujeres en materia de derechos, o tiene que ver con esa desigualdad que hay, que yo me tuve la posibilidad de visitar alguna vez en Río de Janeiro y veía también esa desigualdad que se generaba en cuanto a la situación económica, ¿no? Mucha pobreza, sí. Lugares de gente muy rica, muy poderosa, y lugares de gente muy, muy pobre. Sim, a análise são quatro variáveis. A primeira variável é o acesso à educação, depois participação política, a oportunidade econômica e também acesso à saúde. E o que passa é que em México, lá que é mais preocupante é a questão de participação econômica, porque as mulheres mexicanas ganham 50% a menos que os homens nos mesmos empregos. Então, me parece que esse é o problema principal. Em Brasil, o problema principal é a participação política. Menos de 10% das mulheres brasileiras participam da política em Brasil. Pero ustedes ya tuvieron una presidenta de la República Mujer. Sí. ¿No? ¿Cómo vamos acá en México, Carmelita? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos se siente que en estos últimos años hemos tenido mayores avances en materia de igualdad o seguimos estancados como en los 70s? Bueno, aquí en México ha detonado un desarrollo muy avanzado en materia de positivación y sobre todo creando mecanismos legales, instrumentos, políticas públicas. De 10, 12 años hacia la fecha es donde efectivamente se está abordando algunos temas especiales como el de la educación. Se creó currícula académica de igualdad desde las niñas. ¿Por qué? Porque no debemos de dejar de lado
que lo que genera la desigualdad son los estereotipos culturales en los que nos estamos desarrollando. Son esos estigmas que se están dando de cómo no aceptar el desarrollo de igualdad. Entonces, estamos generando nuevas culturas, tanto en los niños y niñas, para que desde la currícula, desde la primaria, desde la secundaria, y queremos implementarlo a nivel universidad, porque estamos hablando de generaciones que a futuro apenas van a impactar, pues las primeras acciones que se tuvo fue crear presupuesto etiquetado a nivel internacional. México es uno de los países en el 2017 que establece programas especiales y con presupuesto que nadie podría tocarlo si no era para lograr un empoderamiento, unos mecanismos en la educación, en la salud. Efectivamente, en la materia económica apenas se está presentándose en el Senado iniciativas en las que las leyes tendrán que generar actividades de autosustentabilidad económica y tendrá que haber instrumentos para que pueda haber una independencia económica, porque yo creo que cuando a veces tenemos violencia económica, ¿por qué? Porque dependemos de la pareja. Tenemos violencia institucional porque no se nos considera igualdad. Entonces, nosotros como México generamos una agenda muy interesante en la que aquí lo más relevante es que no fue necesario que un partido la abanderara. Fue un mecanismo donde todas las legisladoras que en ese momento no pasaba del 4%, crearon una agenda común a nivel nacional para que también los estados la pudieran ir implementando, como crear instituciones que le llamamos instituciones de atención a las mujeres, Instituto Jalisciense de las Mujeres, institutos municipales, el Instituto Nacional de las Mujeres, donde son acciones afirmativas temporales que necesariamente cuando ya no tengamos que hablar de esa desigualdad van a desaparecer. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, hay datos que deben de dar miedo, ¿no? El asunto, uno de los asuntos que yo veo es que, por ejemplo, cuando el empleador, siendo una mujer que va a emplear a otra mujer y tiene mujer y hombre, siendo la mujer la empleadora le da el puesto al hombre. Otro dato importante que he visto en algunos lugares es que las mujeres no votan por las mujeres, ¿no? Y cuando nos preguntan a los hombres que somos machistas, yo he visto sectores de mujeres machistas, ¿no? ¿Qué es machista? Que hay un dominio, particularmente, ¿quién debe mandar, ¿no? Es que se busca en vez de llegar a un acuerdo, ¿quién debe mandar? Pues debe mandar el hombre. Mujeres que así han sido educadas, me imagino, ¿no? Sí, es una cuestión cultural. Sí, y hay otras encuestas que me gustaría de hablar. Se pregunta, tanto en México como en Brasil y más 22 otros países, y se pregunta, por ejemplo, creo que los hombres son más capaces de hacer cosas en la sociedad, trabajar, ganar dinero, estudiar y enseñar que las mujeres. En México, tenemos 20% de los hombres mexicanos que dicen sí, concorda con la afirmación. Y en Brasil, más de 20%. Brasil es más machista que México. Otra pregunta que se faz también, esto es una pregunta que se fez en febrero de este año. Brasil es más machista que los hombres. Más machistas. ¿Por qué nos valoran aquí? Sí. Hay otros países más machistas que nosotros. Sí, y se pregunta, por ejemplo, creo que las mujeres no deben aspirar a hacer nada fuera del hogar y deben generar hijos y cuidar de la familia. Esa fue la pregunta. La respuesta, 10% de los hombres mexicanos concordan. 10%. 10%. En Brasil, más de 10%, cerca de 17%. 17%. Y una pregunta que es, para mí, más grave y más perturbadora. Se perguntou em fevereiro de 2017, este ano, se perguntou, creio que as mulheres são inferiores a los hombres. E aí, em México, temos 12% que estão de acordo. Homens mexicanos, que 12% estão de acordo com esta afirmação. E em Brasil, 20% de los brasileños. Eso es un dato que no sabíamos, creíamos que en esas cosas nosotros íbamos mucho más. Sí. Bueno, aquí son factores... Lo quiero decir de broma. No, al contrario, me da mucho gusto que en México entendamos más el asunto de la igualdad, que el porcentaje de mexicanos sea mejor, entendamos mejor el papel de la mujer. Ha sido necesario visibilizar los roles que cada quien desempeña en la sociedad. Entonces, los roles, cuando nosotros ya los vamos cambiando,
a que yo ya no tengo que ser la que cuide a los niños, ya es niños de los dos. Yo no tengo que estar en la casa, ya es obligación de corresponsabilidad. Y cuando ya esto generacionalmente, México está logrando el 51% en la currícula académica en las mujeres, que ya vayan rebasando, cuando en otras generaciones teníamos un 20 mujeres, 80 hombres. Bueno, ahorita en la Universidad de Guadalajara es 52-48. Efectivamente, de 52% mujeres. de las mujeres en alumnos. Y 48% de los hombres. Dependiendo también la carrera, ¿no? Hay carreras donde predominan los hombres, como las ingenierías, pero que no es igual a hace 20 años. Hace 20 años era 80-20 y ahora pues 60-40, ¿no? Pero es parte del cambio de los roles y de los estereotipos donde yo ya puedo ser ingeniera civil. Y no me voy a sentir discriminada. Hace 30 años, claro que me sentía estigmatizada por la sociedad. Entonces, todo eso México sociológicamente ha ido evolucionando. Y las jóvenes de hoy en día ya sienten esa igualdad de que no porque a mí me paguen la comida, no, yo quiero pagar lo que a mí me corresponde. O sea, esa igualdad económica ya viene a adquirir una independencia y una libertad del ejercicio de la persona. Entonces, hemos creado una agenda de paridad electoral 50-50, que vamos a ver los resultados ahora en las elecciones del 2018. Hemos creado leyes generales de igualdad, leyes de erradicación, prevención y sanción de violencia, tanto a nivel federal como estatal. Y están los resultados. Y es parte de los resultados. O sea, en México hemos cambiado los roles, los estereotipos, y culturalmente va a llegar un momento en que la producción económica va a exigir esa expertise de las mujeres. Por ejemplo, yo veía en algunos, es un ejemplo, ¿no? En algunos hogares de mis amigos que llegaban a su casa y las hermanas eran las que tenían que llegar a hacerles de cenar o a ponerles quesadillas. En el caso de nosotros no era así. En mi casa era, tus hermanos no tienen que hacer eso, si quieres una quesadilla tú te la haces, ¿no? Sí, esas cosas. Sí. Pero vamos a ir a un corte y cuando regresemos seguimos platicando de estas encuestas, estos resultados, para entender de una mejor manera el tema de la igualdad. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Recuerde seguirnos en redes sociales, @académicavisión, en la cuenta de Twitter, o en mi cuenta personal, @enriquev01. Estamos platicando con la doctora Alicia Bianchini. Ella es brasileña, viene a platicarnos sobre algunos estudios que han realizado allá, y de la misma manera con la doctora Carmelita Chávez Galindo, a quien usted ya la conoce, ya ha venido con nosotros a este programa, y además está registrada para fiscal anticorrupción. Especial de combate contra la corrupción. De combate a la corrupción. Sí. Y bueno, en el corte estábamos platicando acerca de un problema fuerte, ¿no? Gravísimo, los feminicidios, ¿no? Y en México creo que hay una alerta de género a nivel nacional. En el mismo estado de Jalisco se pronuncia una alerta de género porque, dicen algunas mujeres, nos están matando, ¿no? ¿Qué pasa en Brasil con este Sim, se passa mesmo. Os dados mostram que Brasil é o 5º país que mais mata mulheres e México é o 6º país. Então, somos muito vizinhos. E uma coisa muito importante que podemos falar diz o seguinte: há uma lógica perversa, que eu chamo, eu hablo de perversa, que é o seguinte: quanto mais desigualdade de género, mais violência de género. Isso se passa em todos os países. Então, quando estamos falando de desigualdade de género, estamos falando também de violência de género. Então, esse problema está muito cercano de outro. Sí, porque hablar nada más del feminicidio es grave, pero antes hubo una violencia que llegó hasta la muerte. ¿Cuántas mujeres también no sufren la violencia sin llegar a la muerte, pero con daños terribles, ¿no? Psicológicos? Sí, ¿Cómo estamos aquí, Carmelita? Aquí tenemos una gradualidad en relación a la violencia y clasificación de violencias. Tenemos violencia doméstica, violencia psicológica y violencia sexual, que es la que aplicaría para el caso de las mujeres. Cuando esta se va dando gradualmente y que la mujer va logrando un empoderamiento es sentir la libertad del ejercicio pleno de mi libertad sexual, libertad económica. Entonces, cuando eso se va ganando en terreno,
en la sociedad, la pareja, el vecino o quien sea, empieza a rechazarnos y empieza a sentir un odio, porque el delito de feminicidio es un odio contra el género femenino, no es por mi pareja, puede ser mi compañero docente, o sea, o cualquier persona, mi vecino, que por el hecho de que va viendo que yo tengo un desarrollo pleno, no lo acepta. Entonces, a partir de ahí, o porque no... es matar a alguien por el hecho de ser mujer. Por género. No importa quién es la persona, importa que es una mujer. Entonces, cambia Gabriela por María, se pasa lo mismo. Entonces, no es por conta de la persona, no es por conta de la Gabriela, es por conta de ser mujer. ¿Listo? Sí. Entonces ahí mientras más tú vas ejerciendo tus libertades y en el caso de la violencia en la familia es cuando yo ya no quiero tener relaciones contigo y antes era un derecho, una obligación de que tuvieras que tener relaciones conmigo. Y hoy en día digo no, porque o tengo problemas o me estoy divorciando o ya no quiero continuar contigo. Entonces a partir de ahí empieza una violencia y termina en feminicidio. Por no aceptar la independencia o el papel de la mujer en una sociedad mucho más moderna, mucho más que ha cambiado y que ahora... Y decisión. Y que, digo, a mí, de verdad es que yo cuando pregunté, por ejemplo, cuando, me acuerdo en la primaria y secundaria, me dijeron en qué año había votado a la mujer por primera vez, y dice, ¿cómo que no votaban? ¿Cómo es posible que las mujeres no votaran? Sí. O que la mujer no tenía derecho, o no era costumbre, o no las aceptaban en licenciaturas o en algunos institutos de educación. Era un asunto que a mí me alarmaba. ¿Cómo es posible ese asunto? Pero han pasado tantas cosas en este mundo, en este país, como defendiendo tu color de piel, o tu religión, o tu preferencia sexual. Hay discriminación, pero cuando hablas en el asunto de que todos tenemos una mamá, todos tenemos hermanas, no todos, pero bueno, la gran mayoría tenemos una familia así, ¿cómo es posible que puedas querer que traten así a alguien que quieres tanto, ¿no? Aquí yo sí quiero agregar que el feminicidio es la violencia extrema contra alguien, y violencia extrema en el sentido de que, ok, si yo amenacé a mi vecino o me amenazó mi vecino porque no quise salir con él, o mi compañero, o por cualquier otra circunstancia, él no solo me da un balazo, me da 20 balazos. O a la inversa, además de que me robó, me violó, me metió 20 cuchillados. O sea, esa violencia extrema es lo que castiga el feminicidio, ese odio que se siente contra el género femenino, que es lo que quería reiterar en relación a lo que comenta la doctora Alice. Y cuando Enrique habla de su vida, de su experiencia, se muestra que es feminista, y ese es un tema muy importante. Como Barack Obama, ¿no? Hombre puede ser él y yo somos feministas. Obama, sí. Luis Flávio también es feminista, y muchos otros hombres. Y esta es otra encuesta que yo gustaría de mostrar aquí, porque se pregunta en México y se pregunta en Brasil, y ahora para hombres y mujeres, si son feministas. Esa es la pregunta. Y se contesta no sentido, en México, 59% de las personas, hombres y mujeres, se dicen sí, son feministas. En Brasil, 51% de las personas. O sea, México más feminista que Brasil. Quiere decir que en México hemos tenido estas políticas que tú dices, Carmelita, hemos tenido avances significativos que nos separan por un porcentaje no tan amplio. Me gustaría que fuera más. Y educación en México es muy mejor que educación en Brasil, es muy mejor. Entonces esa es otra diferencia importante. Bueno, algo que nosotros vimos en el periodo de Lula es como tenían un tema de violencia terrible en Brasil. El tema del petróleo no les daba lo que podría haberles dado, pero luego cuando llega Lula se habla de un crecimiento de Brasil, se va a la octava economía del mundo, tiene un gobierno de izquierda, los derechos de las mujeres, cambian, cambian. Ese tipo de cosas. Muchos creímos que Brasil nos había rebasado cuando, a lo mejor en el tema económico sí, pero en el tema que tiene que ver con la igualdad de género, no, vamos mejor nosotros. No cambió. Estamos cambiando muy lentamente. Una otra pesquisa muy importante que se pasa en el mundo entero, en todo el mundo,
diz que para se chegar à igualdade entre homens e mulheres, vamos ter que aguardar, esperar 100 anos. 100 anos. 100 años. Sim, para se chegar à igualdade. Ya no va a tocar. No. Yo sí quisiera incorporar que el concepto de democracia es un elemento esencial para la igualdad. Entonces, mientras menos discriminación haya, mientras menos desigualdad, pues mayor democrático será un país. Entonces, México está luchando por esa democracia. Yo considero que en 20 años la cultura de conductas de los hombres y de las mujeres y toda vez el cambio de roles que cada día se van dando con mayor auge, México va a avanzar en gran proporción en pronto tiempo. ¿En Brasil tienen acciones afirmativas? Prefiero para cuestiones de representación. Sim, a lei de participação política das mulheres, sim, a lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante de proteção das mulheres, há a lei de feminicídio também em Brasil, mas tudo isto ha demorado muito para acontecer. Então, o que está acontecendo em Brasília é que somente agora que se começa a discutir essas questões, somente agora que este tema é colocado em la mesa. Es muy tarde. Y para temas, por ejemplo, de representación, si alguien al Congreso de Brasil van en candidaturas mitad y mitad, de hombres y mujeres, eso no hay. No hay. Hay una ley que determina 30% de las candidaturas de las mujeres, porém... Están en 70-30. Sim. Ningún género puede rebasar el 70%. Mas não se alcança, depois da eleição, se consegue solamente 10%. 10% de la participación femenina. Y aquí nosotros tenemos ya 6 años con el 50-50. Nosotros hace 10 años se aprobó la legislación 70-30. Hace 6, 50-50 y estamos en proceso de implementación en todos los niveles de gobierno. 55-45. Bueno, todavía no, pero va a ser necesario. Pero aquí nosotros en el Poder Judicial Federal, en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, instituyó un protocolo de violencia política contra las mujeres. Es muy importante. Ese protocolo, pues además de que nosotros en el día D, que le llamamos en los procesos electorales, existen delitos electorales. Aquí la violencia política la debemos entender como cuando o te impiden votar o no piden, la candidata no tiene posibilidades de ejercer todo ese proceso electoral, o sea, esa violencia política, nosotros estamos en etapas de erradicación para que de una forma natural el Estado le garantice que ella puede acceder a todos esos procesos para que realmente llegue a ser elegida. No sé, hay un dato, ¿no? Para participar en política, a un hombre le preguntas una vez y dice sí o no. A una mujer hay que preguntarle 7 veces. Sim, por conta de muitas coisas, né? Há que cuidar da casa, dos filhos, de sua pareja, de seus familiares, muitas coisas que ainda fica em cargo das mulheres. Então, é mais difícil. Más complicado. Sí, sí. En este tema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos a unos minutos de terminar el programa. ¿Qué debemos de hacer para que América Latina, en este caso Brasil y México, tengan la posibilidad de reducir los feminicidios, pero sobre todo buscar la inclusión en todos los espacios? Para mí un elemento es la educación, y en la educación debe de incluirse los derechos humanos en materia de igualdad. Ese es el efecto que realmente nos va a tener para que todas las mujeres puedan tener oportunidad de desarrollarse y realmente en el aspecto político, económico, académico, o sea, el acceso a las oportunidades son los que el Estado le tiene que crear los mecanismos para que pueda acceder. Está demostrado además un tema, ¿no? En los espacios públicos está demostrado que las mujeres son menos corruptas que los hombres. Sim, talvez por la cultura, por la forma de se expressar, mas eu concordo com a maestra Maria Carmela que é muito importante a educação para o gênero. Em Brasil se passa extremamente o contrário, porque lá se está proibido em alguns estados se discutir gênero em las escolas. Então estamos muito preocupados com esta questão
e estamos agora tentando cambiar as coisas para que se pueda falar de educação de gênero em la escola. Em Brasil está muito complicada esta questão. No, que aquí también está complicado hablar de sexualidad, hablar de preferencias sexuales, del tema de paridad. Sigue siendo temas complicados, pero bueno, lo importante es que tenemos mujeres como ustedes que están trabajando en pro de eso. Y espacios como estos. Y quiero agradecerle mucho la oportunidad de que nos visitara. Gracias, doctora. Gracias. Doctora Carmelita, muchas gracias. Y usted que nos sigue en Visión Académica, nos vemos en la próxima. Yo soy Enrique Velázquez.